Y una de las cosas que nos puede llevar al burnout, cuando nosotros sentimos que nuestra razón de existencia es el trabajo. Cuando tú ya estás en un burnout, ya tú empiezas a ser hasta cínico. Ya tu carácter ha sido tan diferente que empiezas a lastimar, empiezas a ser agresivo, sin razón alguna, lo que acabas de decir. Y luego, lamentablemente, eso lo pagan nuestras familias. Un problema que yo veo es que podemos tener rutas de escape equivocadas. Por ejemplo, una aventura en el trabajo. Es una situación que tristemente es frecuente. A veces uno convive más tiempo con las personas del trabajo que con tu propia familia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast de Inner Man, un podcast de hombres para hombres. Yo soy Alberto Rodríguez. Y yo soy Arnoldo, así que estamos aquí con el gusto de saludarles y de presentarles este nuevo podcast. Así es, tenemos algo interesante, algo como siempre que sea una vivencia de nosotros y tristemente es de todos los días, Arnoldo, de lo que vamos a hablar en este momento y no es algo muy positivo que digamos. ¿De qué será? Así es, Beto. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que según la Organización Mundial de la Salud, 35% a nivel global padecen dentro de las áreas de trabajo. Hombres y mujeres, aunque nosotros estamos hablando a los hombres, pero bueno, esta es una estadística que es para hombres y mujeres. Inclusive, de esto que vamos a hablar, se dice que en el 2021 el 76% de la gente que tenía un trabajo estaba experimentando este padecimiento. Nos referimos al burnout. Esta sensación de sentirte fulminado, quemado, agotado, cansado, estresado y todo lo que termina en ado. Justamente te iba a preguntar cuáles eran realmente esos síntomas. ¿Cómo puedo yo saber si traigo en esta lastimosa clasificación de estar en ese estado burnout? Pues mira, la verdad es que el burnout es una manifestación de tu cuerpo cuando tienes muchísimo tiempo, bueno, no tanto, a lo mejor unos 2 meses, 3 meses, estás padeciendo de una situación de cansancio, fatiga, estresado en este distrés. Para los que no han escuchado el podcast sobre el estrés, vayan para que sepan un poquito más de qué es el distrés. Así que estas personas están en un lugar de trabajo y están experimentando toda esta sensación de estar agotados, emocionalmente agotados, que ya sienten que no tienen nada por qué seguir ahí en ese trabajo. Y bueno, vamos a ir comentando qué es lo que va generando todo este ecosistema que les hace caer en este padecimiento. Sí, es algo que te hace sentir definitivamente. Bueno, burnout es como quemado, ¿no? Es como estás quemado. Estás quemado. No puedes dar nada más. O sea, yo lo diría como limón de lonchería. Que estás exprimido al máximo y tristemente, pues hay ciertas cosas que pueden llevarnos a ello, ¿no? Como un tinaco que probablemente tiene algún tipo de fuga y que de pronto se queda sin agua. Y nosotros creo que necesitamos detectar qué es lo que nos puede llevar. Espero que no estés en esta condición de burnout, pero si estás en esta condición de burnout, ¿qué te puede llevar? Y una de las cosas que nos puede llevar al burnout es ese trabajo excesivo. Cuando nosotros sentimos que nuestra razón de existencia es el trabajo y que si yo no trabajo, realmente yo no valgo. Si yo no trabajo, no tengo la posición que se me exige en la sociedad o las etapas en las que yo quiero llegar, el fin al que yo quiero llegar, las metas que me pone mi propio jefe, que pueden ir más allá de una capacidad física y que me puede llevar a esto, ¿no? Fíjate, acabas de mencionar algunas de las cosas que desde mi perspectiva es muy necesario que los hombres podamos capacitarnos. Y es el hecho de que cuando tú vas a trabajar, tienes que saber que lo que estás haciendo, en primer lugar, tiene que unirse, donde tú estás trabajando, tiene que unirse a esta sensación de tu propósito de vida.
Sí, o sea, hay personas que dicen, bueno, voy a trabajar porque tengo que ganar dinero. Y si tú vas a trabajar porque tienes que ganar dinero, tarde o temprano eres un buen candidato para que el burnout sea totalmente tuyo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vas porque tienes que trabajar. Es cuando dicen, ¿a dónde vas a trabajar ya qué? Hay como esa connotación de qué triste, tengo que trabajar. No quiero hacerlo. Y entonces hay muchas personas que están ahorita en un trabajo, pero a disgusto. Esas personas, si mantienen ese disgusto, y es lo que vamos a platicar, cómo poder hacer esta alquimia emocional en el cual me siento que no me gusta lo que estoy haciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Me quedo ahí? ¿O me voy a otro lado? ¿O qué otra cosa puedo hacer? Sí, fíjate que hace poco hablaba con una persona, un amigo, que está trabajando en una empresa, ha estado trabajando por esta empresa durante muchos años, pero las empresas están recortando personal y están exigiendo los mismos resultados con menos personal. Uh-huh. Y llegó a un punto en el que decía, definitivamente ya no puedo. Pero sí te ponen entre la espada y la pared, porque por un lado, ¿qué haces? Ya tienes ciertos compromisos económicos, ya tienes esposa, tienes hijos, y eso de tomar una decisión, no, pues me salgo del trabajo, no es sencillo. Personas como de mi edad o quizás un poco menores, decir, yo pierdo esta fuente de trabajo y ahora ¿qué voy a hacer? Entonces sí me ponen o pueden poner a las personas en una situación muy difícil de tomar decisiones muy duras. ¿Por qué? Pues porque en el mismo trabajo te están exigiendo más, te pagan lo mismo y tú ya tienes compromisos. Ese es uno de los factores que las personas no pueden frenar. ¿En qué sentido? Se preocupan, piensan, repiensan, pero no hacen nada. Entonces, cuando tú solamente estás describiendo cómo te sientes o lo que ves, pero no haces nada, entonces empiezas a caer en una situación de desgane, de incomodidad, de frustración, de enojo, pero no haces nada. Entonces, hombre que nos estás escuchando, si tú te sientes en el trabajo de manera incómoda, quédate con nosotros porque vamos a ver qué podemos hacer para sentirnos cómodos o encontrar posibilidades que nos permitan a nosotros como trabajadores sentirnos a gusto con nosotros primeramente. Okay. Ese es el punto. Sí, y bueno, ahorita hablamos de una razón externa que puede ser el trabajo que cada vez te exige más, pero también pueden haber razones internas. La personalidad que tenemos nos puede orillar a ese burnout cuando somos perfeccionistas. Cuando nosotros nos exigimos a nosotros mismos, somos nosotros los que nos ponemos esa carga de hacer las cosas siempre a nuestra manera. Eso también nos puede llevar porque no siempre pueden hacer que las otras personas, que las otras personas hagan exactamente las cosas como yo quiero o yo no puedo hacer las cosas como yo quiero. Entonces eso me puede frustrar. ¿Qué otra cosa podría hacer, Arnoldo? Mira, por ejemplo, el que yo no tenga la capacidad de decir no. A ver, oye, ¿puedes hacer esto? Sí. Y esto sí. Y esto sí. Y de repente volteas y ya no existes tú. Ya todo lo que estás haciendo te está cargando tanto que te sientes abrumado, pero el culpable y responsable fuiste tú. De pronto dices, a ver, espérame, ¿puedes hacer esto? No puedo. No puedo hoy. A lo mejor en 15 días ya puedo. Las personas, y eso los hombres, lo dijiste en un principio, muchos de los hombres pensamos que si no somos productivos, no valemos. Si nosotros no producimos, somos unos hombres infravalorados. O sea, hay gente que quiere sentirse súper útil. Yo hace algunos años, mi esposa me dijo algo bastante fuerte, me dio un golpe así de realidad y me dice, oye, ¿y si tú descansas, el mundo sigue rodando? Le dije, sí, tienes toda la razón. Entonces, date el permiso de decir no, date el permiso de descansar, porque yo era de los que si yo no trabajaba sentía realmente que estaba haciendo un flojo y un baquetón. Y eso me hacía sentir culpable y me hacía sentir con poco valor. Y tenía que ver con mi formación, porque desde pequeño es, Arnoldo, a trabajar en esta casa, ni flojos
¿cómo se llama? Ni flojos o ni burros. Órale, a trabajar. Entonces era una situación de tienes que estar trabajando. Sí. A veces hay que saber decir que no. Y también recibir ayuda, porque también muchos somos solitarios. El perfeccionismo también nos lleva a querer hacer siempre las cosas nosotros porque de otra manera no se hacen como yo quisiera. Entonces trabajo solo. Y sinceramente no podemos hacer las cosas solos. Fuimos diseñados para trabajar en equipo, para trabajar unos con otros, para ayudarnos, unir ideas, pero esto es algo que probablemente te está pasando a ti. Decir, no, mira, ¿sabes qué? Yo hago las cosas. Y eso de yo hago las cosas, pues a lo mejor en un principio puedes hacerlas para enseñar a otros, pero no para que tú permanentemente te la pases haciendo todo. Necesitamos nosotros recibir apoyo de otras personas. Y también esto nos lleva a que, sinceramente, hay un orgullo personal que nos lleva a que no queremos pedir ayuda. Decimos, no, yo puedo. Me acuerdo de algunas caricaturas o algunas series cómicas de televisión en donde, no, yo puedo arreglar los problemas de plomería. Y ahí se mete el hombre a tratar de arreglar, ¡pah! Sale el agua y se inunda la cocina y bueno, ya puedo llamar al plomero. No, yo lo arreglo. Yo puedo. La verdad, zapatero a tus zapatos, yo aprendí eso. Así que hay cosas para las cuales nosotros podemos ser buenos y producimos bastante, pero hay otras cosas en las que definitivamente mejor pedir ayuda y no nos quemamos. Fíjate, estuvimos hablando de dos cosas sobre esto de pedir ayuda y es muy importante. Uno, la situación de si no estás haciendo algo, te sientes flojo. Y la segunda es que nos han formado como personas orgullosas. Los hombres, si un hombre se muestra frágil y débil, si un hombre se muestra incapaz, decir, yo no puedo, no sé qué te pase a ti, pero a mí me pasaba. Cuando me decían, oye, ¿puedes hacer? El decir no puedo me hacía sentir como una persona incapaz en todo. Yo decía, bueno, ¿por qué? Quítate, entonces uno más. Sí. O sea, no, la verdad es que, y ahorita cuando estabas hablando me acordé mucho de una vez un maestro mío me dijo, a ver, Arnoldo, te voy a cortar un dedo del pie. ¿Cuál te corto? Y yo le dije, no, pues no quiero que me cortes ninguno. Dice, no, te voy a cortar uno, dime cuál te corto. Dije, bueno, pues el chiquito, pues ese no sirve para nada. Y me dice, respuesta equivocada. Tu cuerpo depende muchísimo del equilibrio que da el dedo chiquito. Entonces, ahorita que tú dijiste, a veces nosotros no entendemos que necesitamos el apoyo de los demás, que los demás tienen talentos, que tienen capacidades que van a proveer a nosotros y nosotros a ellos. En alguna medida tenemos otras. Y entonces ahí recordé mucho este pasaje en la Biblia. Todos somos miembros los unos de los otros y nos necesitamos los unos a los otros. Somos un cuerpo integrado y en eso pensé, ¿cuántas veces no descansamos porque no reconocemos que en este mundo podemos confiar en alguien más? Y ahí, híjole, sería otro temón. O sea, los hombres somos desconfiados. Sí, y ¿sabes qué también? Ahorita, mientras estabas hablando, pensé cuando vas a un restaurante que es buffet. ¿A poco no se te antoja todo? Y te sirves en el plato y muchas veces se queda comida en el plato porque no te puedes acabar todo lo que te serviste. ¿Sabes? Así creo que nos pasa también con los quehaceres. Tú decías, no podemos decir que no. A veces no es tanto que no podamos, sino que nos sentimos capaces. No, sí. Oye, ¿te avientas este compromiso? Sí. Oye, ¿te avientas este otro? Sí. Realmente no es tanto que nos dé miedo o que no podamos decirle no a la otra persona, sino más bien sentimos que somos los todopoderosos, que tenemos tiempo para todo y ya después cuando vemos las responsabilidades que hemos adquirido, nos abruman y viene el burnout. Fíjate, yo llegaba, ahorita que decías eso, me acuerdo que yo llegaba a la cama muerto. Si no llegaba muerto, significa que no había cumplido con mi responsabilidad. Tuve que ir cambiando muchas cosas. Entonces, no
después, obviamente, llega el momento en que te sientes quemado y dices, ya no puedo más. Y en ese momento empieza a haber ciertas señales de alerta y también pueden aparecer ciertas psicopatologías que pueden generar un problema muy fuerte de salud. Entonces vamos a platicar de eso si quieres ahora. Sí, porque uno de ellos es ese desgaste o ese agotamiento emocional. ¿Cómo lo interpretas eso? ¿Qué significa? Mira, no sé si tú que nos estás escuchando, hombre, algún momento has llegado a sentir que ya no tienes ni la capacidad de sentir. Estás agotado emocionalmente, ya parece que estás en una total llanura, en una soledad absoluta que te abruma, que no te deja ni pensar ni sentir. Entonces ahí empieza un gran problema, porque eso es un precursor para entrar en una depresión. ¿Sí? Entonces, cuando la persona ya no siente alegría, ya no siente la capacidad de disfrute, ¿sí? O sea, por ahí empieza también el problema. Entonces, eso es un indicador que hay que tener cuidado. Si empieza uno a tener esta sensación de, ¿para qué hago lo que hago? No tiene caso. A ver, no le encuentro sentido a nada. Algo está pasando mal. Ok, algo que yo he experimentado, que me he sentido como a punto de estallar. De ya nada más la gota que derrama el vaso. Ya estoy saturado de muchísimas cosas y puede suceder algo que realmente no amerite, pero es cuando sale toda la presión que tengo, todo el estrés, todo el desgaste, todo el disgusto, toda la inconformidad sale en ese momento. Y tristemente, las personas que más amamos son las que pagan las consecuencias cuando nosotros estallamos de esa manera, y todo porque nosotros mismos nos hemos apechugado responsabilidades o actividades que después de un tiempo ya no las podemos hacer. Fíjate, eso que estás hablando encajaría perfecto en otro de los síntomas que aparece, que es la despersonalización. O sea, cuando tú ya estás en un burnout, ya tú empiezas a ser hasta cínico. Ya tu carácter ha sido tan diferente que empiezas a lastimar, empiezas a ser agresivo, sin razón alguna, lo que acabas de decir. Y luego, lamentablemente, eso lo pagan nuestras familias. Llega la persona del trabajo y llega así, totalmente fulminado, quemado, no quiere saber nada de nadie, no quiere hablar con nadie, no puede expresar el afecto por la familia, y cualquier cosita, si vuela la mosca, o la agarro con la araña porque no se comió la mosca. ¿Me explico? O sea, eso es lo que está pasando. Sí, y en el ambiente laboral, como que si tuviéramos dos personalidades, porque en el ambiente laboral podemos seguir sonriendo, hola, ¿cómo estás? Puedo ver a un cliente y todo muy bien, pero tristemente con quien nos desquitamos es con la familia, con aquellos que nos conocen y son los que más nos aman, son los que amamos nosotros y son los que pagan los platos rotos. Y es que cuando estás quemado, por ejemplo, las personas que están en atención al cliente y están quemados, tienen por obligación, tienen que atender al cliente bien. Claro, sonreír, con una sonrisa. Y parece que no está pasando nada, pero la verdad es que la persona está arrastrándose. Yo les doy un ejemplo. Cuando estás en este padecimiento de burnout, lo que está pasando es como si siempre estás cargando un bulto de 50 kilos y caminas para todos lados con él. ¿Sí? Tienes que hacer tu trabajo, pero estás cargado. Tienes que sonreír, pero no quieres sonreír. Tienes que ser amable y por dentro estás reventado. Y entonces, dicen por ahí, maldita confianza, llegas a tu casa donde puedes ser como eres. Ser como te sientes. Sí, como te sientes. Y entonces te despersonalizas y te vuelves una persona agresiva, cínica. Dices, pero es que mi papá, ¿qué le pasó? Bueno, pues es que está quemado. Y por favor, hombre, una de las cosas importantes en la norma 35 en México, que es esta norma de riesgos psicosociales, pues los problemas familiares hacen que la persona esté afectada y llega al trabajo y allá empieza a tener padecimiento y problema. ¿Está bien? Entonces imagínate, una persona con burnout llega a su casa, que es donde debería de tener un buen ambiente para poder cargar pilas, no lo puede hacer. Y eso se convierte en un círculo vicioso que es desastroso para el hombre. Ahora, aquí también un problema que yo veo
es que podemos tener escapes, rutas de escape equivocadas. Ujú. Por ejemplo, una aventura en el trabajo. ¿Esa es una? Sí, es una situación que tristemente es frecuente. A veces uno convive con más tiempo con las personas del trabajo que con tu propia familia. Sales muy temprano y llegas ya a las 10 de la noche, 11 de la noche, la familia está dormida, casi no convives con ellos y empiezas a involucrarte de una manera ya indebida con personas del sexo opuesto en tu trabajo. Y esto, pues, uno trata de alguna manera de aliviar. Es un escape totalmente equivocado, pero sucede. Son factores de riesgo y son conductas de riesgo que de repente aparecen porque estoy mal, porque no me he dado cuenta que estoy mal. Entonces, también lo que genera es adicciones. Sí, O sea, el alcohol. El alcohol, las sustancias prohibidas, genera adicción. ¿Por qué? Porque como dices, buscamos una forma de sentirnos bien. Es una forma de, no sé si de protegernos, de no caer más abajo, ¿sí? Pero la verdad es que lo importante, hombre que nos estás escuchando, es que si no te sientes a gusto en el centro de trabajo, debes de reconocerlo. Debes de decir, no estoy bien, no me siento bien, estoy harto, estoy cansado, llega el lunes y digo, ya no quiero ir, pero tengo que ir porque tengo compromisos, tengo que ir porque tengo familia, tengo que ir porque hay que producir, tengo que ir porque si no me siento que no tengo valor, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado y primero hay que reconocer, ¿está bien? Para poder salir del burnout hay que primero reconocer, estoy mal, me siento mal y eso no hace que yo sea una mala persona, porque eso también es importante. Las personas dicen, no puedo decir que me siento mal porque me van a juzgar. No puedo decir que me siento mal porque van a decir, se está haciendo. Es más, hace 15, 20 años, hablar de depresión, de ansiedad, de burnout, de otros padecimientos en el trabajo era como, déjate de cosas, venimos a trabajar. Y eso, pues gracias a Dios, ha ido cambiando. Y ahora la persona como persona se le observa. Y de hecho, hoy las organizaciones buscan más el desarrollo de las habilidades blandas que tiene que ver con la resiliencia, el poder comunicarte de mejor manera. Eso lo están empezando a hacer, ¿sí? Eso es algo que tenemos de ventaja y habrá que empezar a usarlo. Sí, esas ya vienen siendo como algunas estrategias para poder aliviar esa presión, para no llegar a ese burnout. A mí lo que me ha ayudado es abrirme y sincerarme con las personas que más me aprecian, que me aman y que yo sé que no me van a juzgar. En este caso, con mi esposa. A mí me ayuda mucho poder abrirme con ella porque de otra manera uno tiene esas cosas dentro y las quieres liberar. Yo me he dado cuenta cómo hay personas que liberan sus frustraciones, todas sus cargas, sus problemas con la estilista, con la prostituta, así sucede. Son las que se enteran de las cosas que el hombre está viviendo, en lugar de que el hombre libere esto en casa, con su propia esposa y platicando juntos de esto, de cómo uno se siente. Pero en gran medida esto viene de lo que tú comentabas hace un momento, de que el hombre tiene que ser el fuerte. No, ¿cómo? Entiendo que hay veces que pudiéramos tener una esposa que no nos entiende, que no quiere escucharnos. Es lo que te iba a comentar. Pero en otras ocasiones, a lo mejor sí tenemos una buena esposa y no aprovechamos el platicarlo porque necesitamos desahogarnos. Mira, tal vez, y se va a escuchar un poco extraño, pero tenemos la bendición de tener esposas Sí. que son ayudas idóneas, que están ahí, que nos escuchan, que cuando tenemos algún problema, inclusive podemos llorar con ellas. No tenemos problema. Pero la verdad es que hoy la estructura de los matrimonios está también vulnerable y eso hace que los hombres sufran y padezcan. Por lo tanto, ahí, querido hombre, si sientes que no tienes la confianza de hablar con tu esposa, si tú crees que tu esposa te va a decir, ya, mi papá hacía más que tú y él nunca se quejó, ¿sí? Si es así, la verdad, busca ayuda profesional
hay ayuda profesional para parejas, para construir comunicación, para poder descansar, para poder construir la pareja. Porque algo importante, la pareja no es de que si tienes suerte o no tienes suerte. La pareja se construye. Sí. ¿Sí? Entonces eso puede ayudar muchísimo. Así es. Y también, la verdad es que yo tengo todos los días un momento de meditación y de oración. El Señor Jesús en la Biblia dice, mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Aprende de mí. Y es algo que yo he tratado de aprender de él. Jesús recurría todos los días a su Padre Celestial y creo que necesitamos ayuda de lo alto. En mi caso, sinceramente es algo que todos los días lo practico porque yo me siento escuchado, me siento fortalecido y creo que puedo yo llegar a ser mejor persona cuando yo tengo el ejemplo de Dios en mi vida. Para mí eso es fundamental. Fíjate que es importantísimo lo que acabas de decir. Para cualquier situación en nuestras vidas y considerando el tema que estamos tratando el día de hoy, de sentirnos agotados, despersonalizados y totalmente quemados en lo que hacemos, es importante tener este tiempo de reflexión. En Dios es muy importante, ¿sí? Sin embargo, también en estadísticas, los grandes directores, ellos dicen que la mayoría de ellos tienen por lo menos 15 minutos para meditar, para pensar, para estar tranquilos, para encontrarse a ellos. Pero los que conocemos de Dios o los que estamos buscando tener esta vida espiritual, también podemos decir, no solamente es meditar en mí, pensar, no, también en cuántas cosas Dios tiene para nosotros y que nos hacen sentir acompañados, nos hacen sentir que podemos ser nosotros. O sea, con Dios también podemos descansar todo. A mí me encanta por eso mucho los salmos. ¿Por qué? Porque el salmista decía, me siento así, punto. Me siento agotado, angustiado, afligido, y lo presentaba. Y entonces, ¿qué pasaba en esa experiencia? Porque Dios, voy a citar las palabras de este doctor en matemáticas, John Lennox, que es un científico, tiene muchísimos posgrados, y le preguntaron a él que él qué pensaba de Dios. Y él dice, bueno, es que Dios no solamente existe y creo en él, lo conozco, porque él es un hombre de fe. Y entonces, ¿cómo es que un hombre de ciencia es un hombre de fe? Y él dice, es que un hombre de ciencia es mucho más fácil que sea un hombre de fe. ¿Por qué? Porque todo se explica en Dios. Sí. ¿Sí? Sí. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, Así y es. yo los haré descansar. Y es maravilloso, es una realidad Sí. que, hombre, que nos estás escuchando, no te estamos diciendo ve a una iglesia, no te estamos diciendo que seas el segundo del líder. No te estamos diciendo eso, te estamos diciendo Dios quiere tener una relación contigo personal, ¿sí? Y entonces vas a conocer cosas que Dios tiene para ti. Eso es lo que estamos diciendo. Y estamos hablando desde una perspectiva de hombre humano, que estamos expuestos a este tipo de situaciones, al burnout, y que pues por eso hablamos tú y yo, pasándoles nuestra experiencia. Así no meros conocimientos teóricos, sino lo que a nosotros nos ha ayudado. Si a ti te puede ayudar, pruébalo. La verdad, no te vas a arrepentir. Y ¿sabes qué, Beto? Algo muy importante, ayudar en generar relaciones que sean como una red de apoyo. Sí. ¿Por qué? Y aquí es todo lo que hemos estado hablando en este podcast, ¿no? Saber tener amigos, saber hablar, saber abrirnos, el poder encontrarnos. Y sabes, hace algunos 4 o 5 años, mi hija, la tercera tiene 29 años, y ella no sigue soltera y dice, pues hasta que no encuentre a alguien bien, entonces. Yo le dije, está bien, pero después un día me dijo muy frustrada, dice, ¿dónde encuentro a alguien bien? Me dice, ¿dónde encuentro a alguien bien? O sea, la verdad es que los valores que tengo, los principios que tengo, la forma de ver la vida que yo tengo, la hemos llevado, ¿no? a esa situación de valores cristianos. Y entonces me dice, ¿dónde encuentro a alguien bien? Y me dejó a mí esa pregunta y me dejó pensando. Y ahora yo lo pienso en este momento, mientras estamos con este podcast, ¿cuántos hombres van a decir, ¿y dónde encuentro red de apoyo? Porque esa es la realidad. O sea, tú y yo estamos tratando de ser. Sí. Ayer precisamente hablé con un hombre donde lo invité al desayuno.
y le puse un poco del podcast y dice, Arnoldo, me encantó. Le dije, no, espérate. Y le apago así a propósito. Le dije, quédate picado. Después lo escuchas. Dice, no, es que de veras. Dice, necesito saber en dónde puedo tener una red de apoyo. Dice, el podcast es como si ustedes fueran mi red de apoyo. Bueno, ojalá y podamos hacerlo. Cumpliendo. Ojalá y podamos hacerlo. Algo bueno. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer el día, lo que hicimos, porque creo que cuando salga este podcast ya pasó el evento, fue empezar la primera conferencia de The Inner Man, porque queremos hacer una red de apoyo, ¿sí? Donde queremos que la gente pueda decir, a ver, ¿sabes qué? No solamente me gusta escuchar el podcast y no sé hasta dónde nos lleve la vida, hasta dónde Dios diga que podemos ir, pero el asunto es cuántas personas, sí, van a poder decir, es que quiero ser parte de esa red de apoyo. Por eso, si tú estás escuchando los podcasts, pon comentarios, pregunta lo que tú quieras o dinos temas que quieras que hablemos, porque estamos haciendo este podcast para ti. Así es. Y bueno, ya para cerrar, Arnoldo, ¿cómo podemos prevenir? Yo quisiera iniciar en esto dando algo que ya acabo de comentar hace unos cuantos minutos, que es recurrir a Dios. Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados y yo los haré descansar. No necesitamos llegar al burnout para poder recurrir a Dios. Y eso para mí podría ser una forma de prevenirlo. ¿De qué otra forma podríamos? Mira, hay algo que me gusta siempre comentar, que es, ¿cuál es la cultura que tienes tú, hombre? ¿Tienes una cultura que es solamente reactiva? Si es una cultura reactiva, siempre vas a estar en riesgo. ¿Por qué? Porque actuamos cuando ya estamos en el problema. Actuamos cuando ya nos sentimos mal. Lo importante de estos podcasts es que tú generes con nosotros una cultura preventiva. ¿Qué estamos hablando hoy? Bueno, ya hablamos que debemos de ser abiertos. Cuando algo no me gusta, poder decir, me siento mal, que cuando yo no puedo y no tengo por qué sentirme menos, ni flojo, ni nada por el estilo. Y tengo que aprender a decir no cargarme de más. Y otra cosa, tener un tiempo personal de disfrute, de hacer una actividad. Por ejemplo, Beto, a ti, yo admiro muchísimo tu pasión y se lo dije a mi hijo. Le dije, un día no sé qué voy a hacer, pero te llevo al podcast para que veas lo que Beto hace. Porque cuando no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero yo soy una persona que no tengo muchas pasiones. Es más, no tengo tal vez una pasión real, ¿sí? Y cuando yo llegué aquí y vi tu lugar, tu labor, yo le digo el laboratorio, y veo todo lo que tienes aquí. Sí, yo sé que tienen curiosidad, pero no se lo vamos a enseñar. Pero tiene unas cosas maravillosas. En otra ocasión tendremos un episodio de otras bambalinas. Sí, estaría bueno, fíjate, hablar de hobbies. Hablar de hobbies. Sí. Creo que tienes toda la razón. Uh-huh. Yo le decía a mi hijo, de veras, es maravilloso el yo imaginarme ver a Beto armando todas esas cosas que hace tan padres. ¿Sí? Y yo te pregunto, y me lo pregunté yo, la primera vez que salí de aquí, yo me fui preguntándome, ¿y yo qué pasión tengo? ¿Qué me hace a mí conectarme conmigo? Encontré algunas cosas, ¿sí? Pero la verdad es que esa es una pregunta válida para todos nosotros. No hagas las cosas porque sí. No hagas como los borregos, van todos para allá, vas tú también. No hagas eso. Porque, es que salimos el viernes y salimos de pachanga y terminó la semana laboral y nos vamos a las chelas y nos vamos a ver el fútbol y no sé qué. ¿Pero eso realmente te llena? Es una pregunta que tienes que hacerte. Claro. ¿Eso es realmente algo que te llena? ¿O es simplemente un distractor? ¿O una evasión que haces? Un escape. Es un escape, ¿sí? Pero realmente, y algo que yo cuando he preguntado a algunos hombres esto, siempre me dicen lo mismo. ¿Sabes qué? No me he dado tiempo a pensar cómo estoy. Entonces, hazte esa pregunta. ¿Sabes qué? Que antes se usaba, y lamentablemente el día de hoy se ve como algo negativo, tener un tiempo de ocio. Uh-huh. Hay un dicho, la ociosidad es la madre de todos los vicios. No estoy tan de acuerdo. Es verdad que el exceso de ociosidad, pero el ocio también te lleva a la creatividad. El ocio te lleva a la meditación. El ocio te lleva a la reflexión.
Así que sí necesitamos nosotros hacer eventualmente un alto y tomarnos un tiempo para no hacer nada. Y de verdad, yo lo he experimentado, a veces te sientes culpable, pero ¿cómo? Yo debiera estar... ¿Por Sí, qué? Porque sí, estás sí, sí. acostumbrado a vivir a la carrera. Pero sí necesitamos esos tiempos de descanso, necesitamos tiempos de ejercicio, necesitamos tiempo para nuestros hobbies, como bien comentabas. Todo esto son formas de liberar ese estrés y son formas en las cuales tú te apaciguas interiormente. Por ejemplo, estás comentando del pasatiempo que tengo yo. La verdad es que a mí me sirve muchísimo para liberar el estrés, para meditar, en fin, me siento muchísimo mejor. Pero también necesitas esa red de apoyo externa, no nada más todo tú, sino Ujú. otras personas. Es correcto. Sí, entonces, hombre, si este podcast te gustó, te dejó algo, reflexiona con nosotros, vuelve a verlo, no pasa nada. Por eso puedes ponerle stop y play cuantas veces tú quieras. Y si algo te gusta, si algo quieres comentar, hazlo por favor. Si no te has suscrito, suscríbete, porque vamos a estar subiendo temas para hombres que te van a ayudar a tener la vida que tú mereces. Algo muy importante, Beto. Los hombres no estamos diseñados para ser unas personas en constante actividad. Estamos diseñados para poder hacer actividad, pero también para encontrarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Y entonces ahí hay que tener tiempo. Eso es lo que buscamos con este podcast. Así es. Pues yo creo que esto ha resuelto algo de menos algunas inquietudes que nosotros podamos tener, pero sabes qué, quiero cerrar con esto. Desde que yo estudié ingeniería biomédica, me acuerdo que aprendí algo de las personas que me estaban enseñando cuando estaba haciendo las prácticas profesionales, es que nosotros hacemos el mantenimiento preventivo a todos los equipos. Ahí aprendí que existe el mantenimiento preventivo hace muchos años para no llegar al mantenimiento correctivo. Y en equipos médicos no te puedes dar el lujo de que el equipo falle en el momento en que tú lo estás usando. El equipo tiene que estar a punto, tiene que estar listo. De modo que, hombre, no esperes a llegar a quemarte para entonces recurrir a alguien o pedir ayuda. Cuando estés sintiendo o si ya estás sintiendo algunas de estas cosas, recurre a alguien, pide ayuda, acércate a lo mejor a alguna ayuda profesional, pero no pienses que esto se va a ir solito. Esa última frase es maravillosa. Cuando alguien empieza a sentir mal, eso es en picada. Entonces, lo primero que tienes que hacer es no esperar que pase solito, porque no va a pasar solito. ¿Ok? Así que hay que buscar ayuda, hay que buscar una red de apoyo y bueno, hay que seguir avanzando en esto. Así es, y este podcast puede ser un gran apoyo para personas que tú conozcas. Así que, como bien decía Arnoldo, si te gustó, dale like, compártelo con otras personas, suscríbete y qué gusto haber estado con ustedes en esta sesión, en este podcast de Inner Man. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. Hasta luego.